amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa En el Foco. Contentos, felices de poder ya estrenar un episodio, el primero de muchos, así que estamos contentos de poder compartirlo con cada uno de ustedes. Tenemos muchos temas importantes que tratar con cada uno. Y vamos a hablar sobre el blackface, vamos a hablar sobre el racismo, vamos a hablar sobre La Sirenita, las películas, las producciones peruanas. ¿Qué ver en casa cuando estamos aburridos, cuando ya no sabemos qué hacer, en streaming ya no sabemos qué película ver, o a veces el algoritmo no nos recomienda alguna buena? Vamos a verlo todo eso y más en el programa de hoy. Pero antes, hemos conversado con Giancarlo Navarro un tema muy importante. Y es que hace no mucho, si muchos nosotros nos acordamos, tuvimos lo que ha sido el tráiler de la película La Sirenita. Causó un poco de revuelo en redes sociales porque sabemos de que muchas personas esperaban, por así decirlo, a Ariel en versión blanca. Pero ¿qué pasó en esta nueva versión de live action? Pues tenemos a una actriz de color, una actriz negra. Mucha gente comenzó a reaccionar de forma inesperada en TikTok, mucha gente comenzó quizás a mandar comentarios. Y también tenemos que hablar sobre este tema que ha sido muy importante, coyuntura en el cine. Así que vamos a ver este tema del racismo con Giancarlo Navarro. ¿Qué nos dijo al respecto? ¿Quieres saberlo? A continuación. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con el programa En el Foco y en esta oportunidad me encuentro con Giancarlo Navarro, con quien vamos a conversar un tema importante, un tema social que esta vez involucra el cine y hablamos sobre el racismo. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, el racismo es un mal transversal que está en varios espacios sociales, no solamente en el cine, lo vemos acá en Perú permanentemente. Pero ya yéndonos al tema que nos compete, sí, pues en la industria audiovisual, yo diría no solo cine, sino también en televisión y en redes sociales hay un discurso racista y hay películas que tienen a veces el tino, diría yo, ¿no? El acierto de plantear esta situación que algunos pretenden negar o convivir con ella como si no fuera un problema grave. Y me parece necesario, muy necesario, que a esas alturas del año, pues 2022, todavía surjan producciones, proyectos audiovisuales que planteen la necesidad de realmente romper, ¿no? Romper con estos estereotipos y con estos prejuicios que muchas veces llevan no solamente a comentarios o a frases o situaciones, sino también a situaciones de violencia y de muerte. Comentaba de que en otros, no solamente en el cine, sino que en otros medios se ha visto este caso del racismo. ¿Cómo en qué medios o en qué casos, sin mencionar alguno en específico, ha notado esto? Claro, bueno, creo que todos estamos familiarizados con el movimiento Black Lives Matter, ¿verdad? Que es un hashtag, o sea, nació como un hashtag y hasta el día de hoy el movimiento tiene presencia no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿correcto? Así como otros movimientos sociales como el Me Too y otros, digamos, movimientos que reivindican a poblaciones que son marginadas, que son ninguneadas, que son postergadas. El Black Lives Matter lo que pretende es poner, ¿no?, como se dice ahí, el dedo en la llaga sobre un tema que trata de los abusos policiales. Correcto. Y de la violencia que existe específicamente contra la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos, ¿no? Y que ha trascendido lo social, lo periodístico y se ha convertido, como te comentaba ya, en un fenómeno que lo puedes encontrar en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las redes sociales. Hay diferentes películas diversas, por ejemplo, que tratan sobre la época de la esclavitud, las guerras civiles estadounidenses. Una de ellas puede ser Harriet Tubman, una mujer que luchó por los derechos de las personas negras, los neonazis o incluso escenarios más contemporáneos, ¿no? Caso como el que ha sido de George Floyd con el movimiento Black Lives Matter y también entre otros. ¿Qué alguna película usted destaca que trate este tema social? Bueno, yo justo antes de comenzar la entrevista te estaba comentando un par de películas. Una que recuerdo, si no me equivoco, ganó el Oscar a la mejor película en el año 2019. En inglés se llama The Green Book, el libro verde, que trata sobre un pianista muy hábil,
pero que es de piel negra, de afrodescendiente, y que contrata como su chofer personal para hacer un tour por Estados Unidos a un personaje descendiente italiano, ¿no? El blanco. Lo cual en esa época, porque la película es una película de época ambientada pues hace más o menos 60 años, era toda una, digamos, revolución en sí misma, ¿no? Porque ¿qué hace digamos, un hombre de piel negra, privilegiado, artista, con, digamos, una serie de bienes económicos y posibilidades sociales que normalmente en esa época no se concebían para alguien, entre comillas, de su condición, ¿ya? Contratando a alguien blanco, ¿no? Que en la situación de esa época y que hasta ahora persiste ese estereotipo, ¿no? Lo que uno esperaría es que más bien el privilegiado sea el blanco y el sirviente o el oficio le corresponda a alguien de un color distinto, ¿no? Marrón, amarillo, negro, ¿ya? Entonces la película propone, a partir de esta situación invertida, ¿no? Donde el negro es el artista privilegiado y el blanco es el sirviente, una serie de situaciones donde la gente no sabe qué hacer, ¿no? Se queda un poco descolocada, no entiende qué está pasando. Muchas personas confunden al protagonista de la película con el sirviente, ¿no? Como lo vende a él de piel negra, piensan que él es el sirviente y que más bien el músico es el personaje de piel blanca. Y en fin, una serie de situaciones. La película tiene una clave muy, digamos, de comedia con final feliz, ¿ya? Es fácil de ver. Yo hasta te podría decir que es apta para adolescentes, para niños de 10, 11, 12 años. Se deja ver fácilmente. Es un poco Disney, no es de Disney, pero me refiero a que la narrativa es bastante simple, pero por algo ganó el premio al Oscar, ¿no? Porque la Academia también últimamente, justamente a partir del Black Lives Matter, ha tratado de poner en vitrina este tipo de películas, ¿no? Que aborda de alguna manera u otra el tema racismo. Y también ahora comentando un poco, es el tema de la próxima película a estrenarse, que es La Sirenita en su versión live action, la cual pues ha causado todo un revuelo con todo lo que ha sido el tráiler, solamente con el tráiler. No sabemos cómo le irá la película, pero también quería comentar al respecto, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de toda esta controversia que ha habido en cuanto al racismo contra la actriz Hailey Bailey, que ahora encarna a la nueva Ariel? Sí, bueno, yo justo estaba pensando en cómo un tráiler puede desencadenar tanta locura en internet, ¿no? Pero es que estamos en esas épocas, ¿no? Desde ya, diría yo, desde la pandemia sobre todo, o sea, ya las redes sociales son un mundo un poco exagerado de por sí, ya las pasiones se multiplican y los gritos se amplifican en espacios como Twitter sobre todo. Dicho sea de paso, pues esta semana ha sido todo un loco, ¿no? Porque en teoría Twitter se iba a morir hace 2 días. Está a riesgo de morir, ¿no? En teoría, lo cual es obviamente pues ese exceso de drama que le encanta a los usuarios de Twitter de vivir todos los días. Y allí es donde yo he podido ver lo que pasó con el tráiler de La Sirenita, ¿no? Se armó una discusión tremenda porque mucha gente estaba indignada de que La Sirenita sea interpretada por una señorita de piel o de rasgos afroamericanos. Correcto. Una actriz que está en todo su derecho de tomar un papel, postular, ganarlo e interpretarlo, y si lo hace muy bien, ¿cuál es el problema sobre su aspecto físico? De eso creo que no se trata el arte necesariamente, al menos esa es mi posición personal. Además, estamos hablando de una adaptación que, como se habla en estos tiempos de narrativa transmedia, sería como un reboot, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de hacer una nueva versión de una historia que todos ya conocemos? Sabemos de qué trata, sabemos cuál es digamos, el tema de La Sirenita, sabemos de qué va, es un romance, en algunos casos tiene un final feliz, en otros casos tiene un final triste, habría que ver de qué va esta adaptación, si es que va a ir al ritmo de la comedia o al ritmo de la tragedia.
Y finalmente no tiene por qué ser igual, no tiene por qué ser igual a la versión original. Si uno se remite inclusive, porque la discusión en redes sociales llegó hasta ese punto, de que la sirenita era blanca y pelirroja, pero eso es falso, porque la versión original, la verdaderamente original de la sirenita, no es como la de Disney. Pero muchas personas se quedaron con la idea de que Ariel es blanca, pelirroja, con aletas verdes, y que cualquier cosa que no se le parezca está mal, ¿no? Pero si uno se va a la versión original de la sirenita termina muy mal. Nada que ver con la historia de Disney. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Creo que cada vez que hay una adaptación o una nueva versión de una historia, los autores tienen toda la libertad creativa de hacer las adaptaciones que consideren pertinentes en función no solamente a su libertad creativa, sino también a oportunidades que encuentren en la audiencia, en el mercado. Se llama ahora marketing a eso, ¿correcto? Y es correcto, o sea, es como funciona ahora la industria, sobre todo la industria del cine. Sería muy triste que por este ciberbullying un poco exagerado, los creadores de este proyecto, no sé, pues me estabas comentando que se estaba voceando que por ahí iban a suspender, cancelar, postergar el proyecto. Sí, Sería triste, ¿ah? Hablábamos un poco de la pandemia, ¿no? Que ahora todo lo que es plataformas de streaming y ver cine en casa se ha vuelto casi ya una costumbre, ¿correcto? Entonces hay mucha gente que prefiere ver las películas ya en su televisor o en su computadora o en su tablet o en su móvil, y ya no va tanto al cine. Sin embargo, las industrias gigantescas como Disney saben muy bien que todavía necesitan llevar a las personas a la pantalla gigante, ¿no? La pantalla grande de las salas de cine. Y bueno, en ese contexto sí tendría sentido que Disney sacrifique algún proyecto como la nueva versión de La Sirenita, porque ellos estudian muy bien, digamos, la preventa, ¿no? Y las tendencias de las audiencias, hacen testeos permanentemente de sus son proyectos. muy minuciosos en eso. Sí, y ellos no van a publicar o digamos, exhibir un proyecto que ellos quizá tengan dudas de que, o un poco certezas de que vaya a haber una muy mala recepción o una crítica muy grande, ¿no? Entonces, lamentablemente esa ha sido la situación, pues, que se ha dado ahora con este proyecto de La Sirenita. Pero yo te digo, estoy seguro de que en otro contexto, quizá otra empresa que no sea Disney habría podido hacer este proyecto y no habría pasado nada, todo habría estado bien, pues. Pero lamentablemente, pues, es Disney y es el mundo del cine ahora, transmedia con full marketing, y son los tiempos, pues, de las redes sociales que a veces exageran un poco, ¿no? La lectura de la realidad, y de fondo queda ahí el tufillo racista, de todas maneras, porque Exacto. El cuestionamiento prácticamente es a por qué el color de la piel de la actriz, y eso a mí me parece que es un elemento innecesario que no debería ser parte del debate, pero que lamentablemente evidencia que en el año 2022 todavía hay racismo en este mundo. Ojalá que en algún momento se acabe, se pueda erradicar por completo, costará seguramente, pero es importante no tratar estos temas. Ha sido un placer conversar contigo, Giancarlo, de verdad, que nos puedas hacer de tu tiempo para conversar sobre este tema social, y nada, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, y para cuando gusten, ahí estoy a sus órdenes. Interesante conversación con Giancarlo Navarro sobre el racismo y todo lo que es relacionado con el cine, y como bien lo decía, ¿no? Es un tema global y que también en la región de Sudamérica, Latinoamérica, aún se sigue viviendo de forma social, y también en el cine es importante tratarlo, ya que es un arte que todas las familias lo ven, los amigos, los papás,
y los amantes del cine entre ellos, ¿no? Pero también queremos comentarle algo, y es que hace no mucho se corrió el rumor de que la película La Sirenita puede ser cancelada. ¿Por qué? Te preguntas. Y es que la actriz publicó en sus redes sociales parte de la vestimenta que utilizaría dentro del film. Lo que hizo Disney en ese momento fue tomar rápido cartas en el asunto. Hay toda una revolución en todo esto, hay muchas noticias que van y vienen, te vamos a estar manteniendo informado al respecto, pero también volviendo al tema. Apenas se publicó el tráiler de La Sirenita, Disney no pensó que el público iba a reaccionar de una forma completamente inesperada. ¿Quieres ver cómo reaccionaron? Y todo lo que dijo el director de esta película los vamos a ver a continuación. Desde el último lanzamiento del tráiler de la nueva versión live action de La Sirenita, diversos internautas comenzaron a comentar sobre el color de la piel de la actriz que encarnará a Ariel. Hoy vamos a repasar cómo la gente reaccionó en TikTok, convirtiéndose todo un viral. Tal es el caso de una niña muy fan de Ariel, que se emocionó al ver por primera vez el tráiler de la nueva versión de La Sirenita. She's black. Su alegría no se hizo esperar, reaccionando de una forma totalmente inesperada, que causó toda una revolución en las personas, con más de 380.000 me gustas. Otra fan dejó de lado la controversia del color de la piel de la Sirenita, y se preocupó más por el color de cabello, ya que la nueva versión ya no sería pelirroja. Aquí lo importante es el rojo intenso que caracteriza a la Sirenita. ¿Dónde está? Yo no veo a nadie quejándose del color de pelo, a nadie. ¿Dónde está ese rojo que yo cuando era pequeña, yo deseaba tener ese pelo? ¿Dónde está? Por último, mientras una niña caminaba por la calle, un entrevistador se le acerca y le pregunta su opinión sobre el color de la piel de la nueva Sirenita. Y escuchen la interesante respuesta que dio. Oye, ¿tú qué opinas de que la Sirenita va a ser negra? No nos tenemos que discriminar. Arriba las sirenas negras. La discriminación es un tema que se ha desatado por la polémica de la nueva película de Disney. En la plataforma de YouTube, el avance tuvo más de 13 millones de reproducciones. Sin embargo, obtuvo más de 1 millón de dislikes, por lo que Disney tuvo que inhabilitar el botón de no me gusta. El productor de la película también se pronunció al respecto, dando a conocer los motivos de la elección de Hailey Bailey como Ariel. Encarna la belleza, la pasión, la valentía, la vulnerabilidad, la alegría y el corazón del personaje. Y eso era lo que estábamos buscando, declaró el productor. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Irás al cine a ver La Sirenita? Interesante información en la que hemos podido observar cómo el público reaccionó a La Sirenita. Nadie se lo esperaba. Y es importante también hablar sobre un tema que es similar a todo esto. Hablamos sobre el blackface. El blackface es un recurso racista, discriminatorio, que tuvo su origen en los Estados Unidos. Jean-Paul Uceda desde Buenos Aires nos va a compartir toda la información y vamos también vamos un poco a desglosarlo y también entender cómo surgió, se sigue utilizando, el Perú aún sigue usando este recurso. Vamos a poder verlo todo esto en la siguiente entrevista. Vamos a verlo. ¿Qué tal, amigos? Bueno, hoy me encuentro con Jean-Paul Uceda, con quien vamos a conversar sobre un tema muy importante en el cine, que es el blackface. Bueno, sí, es una práctica que se hace y se hacía, ¿no? Que es muy similar a una máscara, ¿no? A trabajar una máscara en el teatro, ¿no? Buscar, encontrar algo en quien no lo tiene, ¿no? Sucede, por ejemplo, en los personajes transgéneros también, ¿no? Por no poner a los personajes, a los actores transgéneros, ponían actores cisgénero haciendo personajes de transgénero porque sentían que no había buenos actores transgénero. Lo mismo pasa con el blackface, ¿no?
eh, al no querer encontrar personajes negros que pudiesen actuar bien, pues encontraban y buscaban maquillar a personas de tez blanca o de tez más clara para que pudiesen actuar. Lo cual a mí me parece malo o bueno, es una categoría de valor un poco extraña, ¿no? Pero lo cual a mí me parece malo, ¿no? Lo cual no me parece tan positivo porque evidentemente la actuación no es propia de un género y evidentemente no sirven mucho, ¿no? Los ejemplos que me diste, Matalaché, bueno, en fin, si no es una producción bastante antigua, interesante, pero también teniendo grandes actores como toda la familia Santa Cruz, como todos los Sandoval, poder encontrar un actor que haga este papel, existían muchísimos, ¿no? El mismo Caitro, que actuaba también en ese entonces, ¿no? Claro, lo que yo le Bueno, comentaba... El Negro Mama es una parodia, ¿no? Es Correcto. una parodia y lo cual hace que el blackface se convierta en una parodia todavía un poco más peyorativa, ¿no? O sea, con los labios todos grandes, como exagerando absolutamente todos esos rasgos que no son, o sea, que son característicos en algunas personas de raza negra, pero no en todos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pienso a grandes rasgos, ¿no? Yo siento que es innecesario si se va a hacer algún tipo de parodia que no necesariamente tendría que hacerse, ¿no? Como Otelo, ¿no? Otelo, hemos visto miles de Otelos. He visto Otelos de razas negras, de diferentes razas, de diferentes géneros también. Otelo es una diferenciación, ¿no? Hace una diferenciación, es lo que quiere hacer. Aquí mismo en Buenos Aires, yo vivo en Buenos Aires, hay un Otelo que se pinta de negro en el medio de la obra para dar a conocer los celos que está sintiendo, porque Otelo es una obra de celos, ¿no? Los celos que está sintiendo y evidentemente se ve a un general Otelo completamente bañado en negro y ennegrecido por los celos que Yago le ha suscitado por Desdémona, ¿no? Que es su mujer. Claro, comparto con usted y como mencionaba, el blackface más que nada es como un recurso, ¿no? De maquillaje a un actor blanco de tez clara, maquillarlo en negro y sobresaltarlo. Está investigando y sobresalen contornear de forma satírica o exagerada los labios y ponerlos así rojos como usted mencionaba, como el Negro Mama, y en los ojos que también, ¿no? Los contorneaban, pero aún a pesar de todo se mostraba el color de piel de abajo. Entonces era como que un recurso en su momento, como quien dice, para mí es como un acto discriminatorio, racista, pero también quería conversar con usted o hablar sobre bajo qué contexto o momento en la historia surge este recurso, ¿no? Que es el blackface. Yo no recuerdo el momento exacto en donde surge esto. O sea, el teatro era un teatro elitista en general, ¿no? O sea, la actuación era un momento elitista que solo estaba dedicado a los hombres. Correcto, y los que en ese entonces tenían el poder adquisitivo de poder ir a un teatro. Sí, claro, o sea, de hecho, el grito de guerra cuando alguien quiere desearle suerte a alguien es mucha mierda, ¿no? Que significa que las carrozas
en las que llegaban las personas a la obra de teatro, iban a dejar, los caballos iban a dejar su caca, la bosta, ¿no? en la calle. Entonces, si toda la calle estaba llena de bosta y llena de excrementos, significaba que era mucha, ¿no? Mucha mierda. Entonces, pues eso era muy buena suerte para todos. Entonces cada uno se iba diciendo mucha mierda, diciendo como que haya mucho de esto para que haya suerte. Ya hablamos de eso, de caballos, de carrocerías, de todo esto. Y evidentemente todo esto te lleva a un lugar de mucho poder adquisitivo, ¿no? Y de gente de mucho poder también. Y al hablar de gente de mucho poder y del teatro, evidentemente vamos a encontrar que hay mucho o sea, un difícil alcance hacia esto, ¿no? Hacia poder actuar. Todos los que actuaban en esa época eran hombres. En el teatro isabelino, hombres hacían papeles de mujeres y de hombres. Y no es que hiciesen papeles de personas exagerando una feminidad, sino hacían de mujer, de verdad, ¿no? De hecho, esta forma de trabajo se convirtió no en un método, sino en una forma que ha ido escalando y trabajando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora podemos ver montajes como el que se dio hace unos 4 años en Perú, que se llama Mucho ruido por nada, de mi querida maestra Chela de Ferrari, en donde ella tiene a 13 hombres en escena, muchos haciendo de papeles de mujer, ¿no? Y no papeles en donde se exagera la mujer, no, se actúa como mujer y punto, ¿no? Entonces, ya eso nos dice mucho del acceso que uno podía tener al teatro, ¿no? A la actuación. O sea, la actuación estaba solo diseñada para algunos cuantos, en este caso para algunos hombres, con mucho poder adquisitivo. Y bueno, ya la mujer evidentemente relegada a otro segundo estado, plano. y a un segundo plano. Y bueno, si hablamos de poblaciones vulnerables o de todo eso, o de todo aquello, pues evidentemente las minorías negras no tenían acceso al teatro, ¿no? O sea, no iban a tenerlo porque evidentemente nadie iba a pasar por ellos. O sea, porque por una cuestión de clasismo. Recordemos que el clasismo es algo que nos ha llevado por absolutamente todas las diferentes aristas de la vida, ¿no? Es algo que ha estado presente en muchos lugares y, ¿por qué no?, también en el teatro y en la actuación, ¿no? Claro, entonces desde ahí se podría, más o menos, investigando también al respecto, desde ese tipo de teatro, desde ese momento en el teatro, comenzaron a usarse estos recursos como el blackface, ¿no? Por ahí es que tampoco no hay una fecha exacta, Que sí. no hay un Yo me año imagino que exacto, pero más o menos igual, en ese contexto, bajo ese contexto, sí recurren a estos hechos, porque como usted lo dice, ¿no? Solamente en ese entonces eran puros hombres los que actuaban, ¿no? Y solamente actores de color. Yo creo además que Shakespeare, o sea, 400 años antes, 500 años antes, no creo que en los grandes corrales de comedia shakespearianos se permitiese el acceso a un esclavo, porque los negros en esa época no eran considerados personas ni siquiera, ¿no? Eran considerados esclavos. Entonces, yo sospecho que debe ir por ahí, ¿no? Que debe ser que en esa época era los albores del blackface.
Claro, así es. Y volviendo ya un poco el contexto actual, bueno, vamos a retroceder hace unos cuantos años atrás, en cuanto a América Latina, a Perú en específico. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este recurso que algunas producciones lo usan, ¿no? A pesar de todo la controversia que conlleva hasta ahora? Me parece una tontería porque definitivamente hay un montón de actores de todo género, de toda raza, e imitar algo porque quieren que ese actor participe o porque quieren que eso O es sea que el de una actor es manera. más comercial, seguramente, porque el actor es más comercial o porque no hacen Puede ser. por Yo decir, les da pienso flojera que hacer el casting. va por ahí más que por otra cosa, ¿no? O sea, pero bueno, eso, ¿qué te puedo decir, no? Es una práctica que siempre se hace, ¿no? O sea, si no se hace con que el actor es bueno, se hará con que el actor es más conocido o se hará porque se hará por mil cosas. Claro. Y también, si en gran parte ya Estados Unidos, porque sabemos que este recurso nace de allá, se ha erradicado, aún en nuestro país se sigue haciendo. ¿A qué se debe? Pese a las limitantes, ojo, porque hablando de Jorge Benavides, que aún sigue produciendo un programa por el Negro yo Mama, creo que tuvo vamos en la cola de unos- muchas cosas, ¿no? Entonces Ajá. yo creo que esa es la respuesta clara, ¿no? O sea, vamos a la cola de muchas cosas y lamentándolo mucho, pues falta mucho todavía por madurar como ciudadanos para que esto ya no siga siendo como es, ¿no? Muy buena información que hemos conversado con Jean-Paul Uceda. Un saludo para él hasta Buenos Aires. Y también salimos a preguntar a los estudiantes universitarios si en algún momento de su vida han sido víctimas de algún acto de discriminación o de racismo, ya sea por su color de piel, por su posición económica, entre otros. Y nos dieron interesantes respuestas. ¿Quieres verlos y escucharlo? Vamos a continuación verlas.